En el texto de Esdras capítulo 5, simplemente para, diríamos, hacer un recordatorio, sabrá usted que la obra del Señor había estado paralizada, esa construcción de la que se habla aquí en el capítulo 5 de Esdras, por más de 17 años en promedio. Se dice de 16 a 18, pongamos 17 como promedio. 17 años la obra del Señor estaba paralizada, porque sí, se había decretado a través de otro monarca, sí, porque pasaron muchos reyes desde Nabucodonosor hasta el emperador Darío el persa. Muchos hombres se levantaron. Ciro, que fue el primer rey de Persia, sí, el cual destronó al imperio babilónico, él dio la orden de que se regrese a los exiliados de Jerusalén, vayan otra vez hacia su nación y reconstruyan justamente murallas y sobre todo el templo. Esa obra empezó, sí, con mucha fuerza, con mucho dinamismo. Más de 50,000 lo hicieron. Sin embargo, sí, entrando recién en esa, diríamos, en esa tarea, se levantaron personas de alrededor de Jerusalén, obviamente personas influyentes, políticos, sí, se levantaron y maliciosamente hicieron llegar una carta al emperador de turno diciéndoles de que lo que estaban levantando en Jerusalén no era estrictamente una edificación espiritual, sino que era prácticamente una rebelión, que estaban haciendo murallas para no pagar impuestos, hacer una especie como que de resistencia, sí, militar en contra obviamente del imperio de turno. Y lograron su propósito estos, diríamos, políticos de los alrededores de Jerusalén. Lograron su propósito. El rey de turno mandó, mi amado hermano, un escrito diciendo: paralicen la obra y que se quede allí hasta que después se vea qué se podría llegar a hacer. Y ahí es donde pasaron 17 años. Dios, mi amado, que había sido él el precursor de que una profecía se cumpla, dicha por el profeta Jeremías, que luego de 70 años del exilio el pueblo volvería a la ciudad y volvería a construir el templo. Esa profecía se había quedado en el aire. Es allí cuando se lee en los versículos 1 y 2 que Dios envió dos profetas, Ageo y Zacarías. Ya analizamos el mensaje sobre todo de Ageo, ¿sí?, haciéndole notorio de que la construcción tenía que volver a ponerse en marcha. Fue un mensaje muy duro, un mensaje muy severo, pero un mensaje que hizo reflexionar y sobre todo cambiar de actitud. Y eso a la larga es lo que siempre Dios querrá, sin importarnos cómo Él se pueda dirigir a nosotros, suavemente, enérgicamente. Si Dios logra su propósito de poder hacer cambiar al hombre su rumbo, la tarea ha sido cumplida. Y amado, y el pueblo se puso a construir. Y no solo ellos, también la Biblia, ya usted lo leyó, involucró a los mismos profetas enviados para que se unieran en ese esfuerzo de nuevamente ponerse a construir sobre todo el templo. Mi amado, curiosamente, porque esto necesito remarcarlo en cada enseñanza mientras estemos en el capítulo 5, el pueblo se puso a construir sin tener la autorización del emperador de turno, que en cuyo caso ya lo era el gran rey o monarca Darío el persa. Ciro dio la orden inicial para que se lo haga. En el interín, mi amado, sí, Jerjes dijo que no. Y ahora, mi amado, si vemos a Darío nuevamente que lo va a salir en el escenario, va a salir, mi amado hermano, como un, diríamos, conocedor de lo que estuviera pasando. Pero él no había dado todavía orden de que se vuelva a edificar. Los judíos, mi amado, emprendieron la obra, más allá de si tuvieran o no autorización terrenal, la empezaron. Cuando ya vamos al versículo número 3, que insisto, ya el verso 1 y 2 fue motivo de estudio, ya en el verso número 3 aparecen en el escenario algunos personajes de los que debemos de tener presente, mi amado, quiénes son y qué función están cumpliendo. Usted encontrará desde el versículo número 3 a un hombre llamado Tatnai, ¿verdad? De entrada, dice el versículo número 3, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai.
Luego también, mi amado, si aparecerá en ese escenario Setar Bosnai. Obviamente, nombres que para nosotros no tienen sentido porque estamos obviamente en otro tiempo. Aún, mi amado, nuestros nombres occidentales comparados con los nombres orientales también chocarían respecto a comprensión y posiblemente idioma respecto de si está o no acorde al oído de manera suave y apacible. Hay nombres que son muy grotescos a nuestro idioma español. Pero debemos de entender que estos nombres son propios y de pronto hasta comunes en la época en la que la escritura fue escrita. Luego también tendremos, mi amado, claro que sí, a Darío, que ya lo mencioné, aunque todavía no sale en la lectura a relucir. Y por último, mi amado hermano, no puedo dejar pasar de manera general, pero lo vamos a estudiar y de ahí se va a concentrar, de hecho, la enseñanza en esta preciosa mañana, los ancianos. Sí, yo sé que en el versículo 1 salieron personajes, no los voy a topar porque ya todos ellos fueron motivos de estudio. Ahora, dice pues en el versículo 3, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, del cual dice la Biblia, era gobernador del otro lado del río. ¿Quién es y qué es lo que, si diríamos, desarrolla en el protagonismo bíblico? Tatnai. Llamado Tatnai también era conocido porque el nombre está escrito posiblemente en el idioma hebreo, pero Tatnai, utilizado su nombre en idioma caldeo, es Ustani. Así se lo ha podido investigar por medio de la historia. Sí, el nombre en el idioma arameo o caldeo era Ustani, en el hebreo Tatnai. Gobernador, como lo dice la Biblia, sí, pero ese término de gobernador debería ir un poquito más ajustado a la realidad de la época. El verdadero cargo era un sátrapa, que ese término sí se utiliza muchísimo, sobre todo en los tiempos de ¿quién? ¿De quién? De Daniel, un sátrapa, que sí, es verdad, es un gobernador. Es un hombre, mi amado, sí, que se levanta para poder darle o prestarle un servicio, insisto, al rey de turno para poder controlar las regiones a él asignadas. Históricamente, bíblicamente no lo tenemos, pero históricamente se habla de Ustani o de Tatnai como sátrapa de dos regiones, no de una, de dos. Lo curioso es, mi amado, que a él se le designa que controle el orden político de toda la región, no solamente en Babilonia, sino también en la región, como lo dice la Biblia, del otro lado del río. ¿Qué río? Del río Jordán. Sí, es decir, toda la región de Canaán, por decirlo de alguna forma para poder entenderlo, tenía o estaba bajo el mando de este hombre llamado Tatnai. Luego también él estaría ocupando, mi amado, el mismo rol en la región de Babilonia. Dos al mismo tiempo. No se sabe cuáles fueron las circunstancias por las cuales Tatnai, mi amado, es protagonista de este escenario del capítulo 5, verso 3. ¿En qué sentido? No sabemos si Tatnai pasó por la región dando una inspección acostumbrada o alguien escribió maliciosamente que los judíos habían vuelto ¿a qué? A levantar el templo y las murallas. Sea como fuere, Tatnai, mi amado, está ahí y está enterado. Esto, claro que sí, mi amado, sí empujará a un desarrollo de eventos que obviamente se lo podría considerar tal cual como se ha mencionado en la primera parte del tema, va a generar oposición. Claro que sí, mi amado. Recuerde, y tomando las palabras iniciales de la introducción, sí, los judíos, el liderazgo, mi amado, comenzó a construir sabiendo que tenían una orden escrita que se los impedía. Es más o menos como que si el SRI o el municipio le pone a su construcción clausurado porque no tienen ¿qué cosa? Permiso, ¿verdad? Usted paraliza la obra porque la paraliza, ¿verdad? Y si acaso se atreve a volverla a construir, ¿a qué usted se atiene? A una severa multa.
Y no solo eso, me recuerdo que hace algunos años, ya creo de esto unos 10 años, aquí empezaron de la esquina de aquí en una principal, en una casa de 2 pisos, comenzaron a levantar pilares, losa. El municipio vino y se lo destruyó con maquinaria, la tiró abajo, ¿sí? Entonces nadie, creo yo, en su sano juicio empezaría a realizar semejante obra sabiendo que luego su esfuerzo se vería tirado por el suelo. Pero ese riesgo lo corrieron, sí, los judíos, sí, en esta construcción. ¿Por qué asumieron ese riesgo? Por la palabra que había sido enviada por parte de ¿quién? De Ageo y de Zacarías. Ellos dijeron, Dios ha dicho así, y la orden pasa a segundo plano. Pero eso ya fue motivo de estudio. Si quiere enterarse, vaya a nuestra página web, sí, en el canal de YouTube que tenemos, Iglesia Casa de Oración Ecuador, y ahí usted va a tener, sí, la oportunidad de volverlos a recordar. Ahora bien, en el versículo número 3, mi amado, ya sabemos quién es Tacnai. Sí, gobernador o sátrapa que está, sí, al otro lado del río, es decir, en toda la región norte, sí, de Jerusalén, hasta Babilonia. Adicionalmente, mi amado, se dice la Biblia respecto de él que lo acompaña alguien más. Dice la Biblia, y junto a él estaba también Setar-Boznai. ¿Quién es Setar-Boznai? Bueno, de este hombre poco se sabe, pero sí tenemos históricamente, investigando, mi amado, quién era. Este hombre no era otra cosa más, mi amado, que el secretario, ojo, secretario designado por Darío para poder, mi amado, informar de todo lo que se hacía por parte de los sátrapas. Es decir, era un secretario real. Sí, el emperador o Darío o cualquier otro monarca persa tenía como política de Estado poner junto a cada sátrapa un secretario designado real. ¿Para qué? Para que ellos informen avances o de pronto ascensos o descensos de la labor que realizaban los sátrapas. Es decir, que este secretario estaba juntamente con Tacnai para poder ver qué estaba ocurriendo en toda la, diríamos, la región en la que Darío el persa estaba gobernando. Diríamos que era una especie como que de jefe político, pero con la responsabilidad de secretario. Este, mi amado, acompañaba a Tacnai, insisto en esto, un secretario real de un sátrapa, sí, para poder servir como escribano oficial dentro de los negocios del emperador Darío el persa. Ahora bien, estos dos, verso número 3, sí, inmediatamente al pasar por Jerusalén, notaron, mi amado, obviamente, no estamos hablando de que había un albañil y 2 oficiales, amado, todo el pueblo exiliado se había volcado a Jerusalén. Las murallas, que era, sí, una tarea secundaria, y el templo, que era la tarea primordial, estaban, mi amado, sí, en pleno apogeo de construcción. Insisto, esto llamaría la atención a cualquiera. Una cosa, insisto, es que usted vea de pronto otras cañitas o un telón, como saben hacer en construcciones habituales en nuestra ciudad y creo que en todo lugar. Sí, ver un grupo de personas trabajando, pero no ver a una ciudad entera trabajando. ¿Sí? Esto llama la atención. ¿Sí? Una cosa es que salga a predicar la palabra 2, 3, 4, y otra cosa es que nos movamos todos y caminemos por la calle. La gente va a sacar la cabeza por la avenida. ¿Y qué es que procesión de los hermanitos? Va a haber bastante gente. Te cuento que así era el inicio. Para los que vinieron y son fundadores, por decirlo así, así íbamos a evangelizar. ¿Sí? La iglesia entera y la gente nos quedaba mirando así. Sí, porque parecía, nos faltaba la cruz adelante, nada más. Parecía procesión. Mi amado, dice pues, verso 3, parte final. ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Aquí es donde, mi amado, la cosa, insisto, se pone como color de hormiga. La pregunta es clave, ¿sí? Es válida, porque por medio de Tacnai no hay. Al parecer este hombre, mi amado, no lo quiero ver con malicia, pero este hombre estaba haciendo su trabajo.
De hecho, de él se habla con bastante modestia en la Biblia respecto de los comentarios, respecto de su función y su labor. Parece que el hombre es sensato, el hombre no es ligero de cascos para tomar decisiones apresuradas. Él, mi amado, si hubiese visto sus propios documentos y no tener nada respecto de lo que se está haciendo, hubiera dado orden directa de mandar guarnición de soldados y decir, paralicen todo esto y castiguen a los que son cabecillas. Pero no, él pregunta, ¿quién? Eso sí, pregunta con mucha validez. ¿Quién te dio orden para que hagas lo que haces? ¿Quién? Como en casa. ¿Quién? Imagínese que usted vaya llegando a la casa y ve a sus hijos afuera a altas horas de la noche. ¿Quién más llegaría y diría, ¿y qué hacen afuera? Y lo segundo, ¿quién les dio permiso? ¿Verdad? Un muchacho se arriesgaría si no tiene permiso a salir sin una orden, sin una autorización del hogar. Si alguien dice, no, mi mamá fue, bueno, ya la cosa cambia. O mi papá me dio permiso, la cosa cambia. Pero ellos no tenían orden. No lo tenían, hermano. La única orden que habían recibido era la de Dios, a través de los profetas. Nada más. Pero eso como documento no servía para Tacnaim. Ahí, hermano, es donde yo quisiera de pronto sacar mi primera reflexión espiritual. A veces es contradictorio, mi querido hermano, poder saltarnos ciertas disposiciones solo para agradar a Dios. No pienses que en la vida cristiana todo el mundo va a estar de acuerdo o lo que fuera mejor si te va a dar permiso para que lo hagas. Ellos más bien aquí en la Biblia no tenían permiso, pero sabían que sobre el permiso estaba, mi amado, una inclinación mucho mayor, una orden mucho más superior que cualquier orden terrenal, la orden de Dios. Y lo hicieron así. Si en casa tú no tienes permiso de venir a la iglesia, es un gran conflicto que tienes. Si un marido no le quiere dar permiso a una esposa, hay un gran conflicto, mi amada hermana, sobre ti. Igual a la inversa. Si una esposa, una familia se opone a que un hombre, un líder de casa, venga a buscar de Dios, qué gran conflicto que tendrá. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mantener la armonía? Ojo, sacrificando tu crecimiento. Hablando de crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Darías, mi amado, lugar a la oposición sabiendo que el fin de ello va a resultar o va a terminar en tu decrecer espiritual? ¿En tu menguar espiritual? Mi amado, esas decisiones no las puede tomar nadie por ti. Muchos podrían llegar a pedir consulta, pedir ayuda y decir, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dígame usted. Tengo todo en mi contra. ¿Qué hago? Pero eso sí, dígame porque lo que usted me diga, eso voy a hacer. Y mira, la responsabilidad me la saltan a mí. Yo mando, creo, en mi casa. Pero fuera de mi casa, yo ya no mando. Dicho de esta forma. Mi amado, esa responsabilidad, esa decisión no es mía. Ni de tu comadre, ni de tu vecino, ni de nadie que te rodea, ni de tu compañero de trabajo. Porque yo sé que en los trabajos pasa esto. Yo en la casa tengo problemas con mi mujer y ahí viene el consejero. Un consejero que también está más fregado que el otro y se pone a dar consejo. ¿Verdad? Entonces, no es lo mismo recibir un consejo de alguien que yo sé que está peor que mí. Se sobreentiende que uno busca o trata de buscar ayuda con alguien que tiene por lo menos una base en que poder, diríamos, respaldar sus palabras. Entonces, mi querido hermano, ahí estaba el conflicto. Insisto, así como muchos de nosotros tenemos oposición cuando decidimos construir nuestra vida en Dios. Ahora bien, la pregunta sale, ¿quién les ha dado orden para edificar esta casa y estos muros? En el verso 4, la pregunta inicial va acompañada, ojo, con un gran, ¿cómo le digo aquí? Con una gran, quiero usar un término muy apropiado para poder identificar la intención. Si quieren las cabezas de quienes han promulgado esto. Mira, esto es más de lo que se podría de pronto viabilizar
cuando se trata de oposición. ¿Sí? Alguien podría decir, hagamos una marcha, y la gente salir a la marcha. Pero cuando el Estado quiere cortar de raíz esto, no se va casi al pueblo. Pregunta, ¿y quién o qué movimiento la está promulgando? ¿Quién lo dijo? ¿Quién o dónde se gestó esto? Mi amado, y eso es lo que preguntan. Versículo número 4. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son? Y mira, nombre y apellido, los nombres de los hombres que hacen este edificio. Ahí diría cualquiera, hace un nudo en la garganta, traga grueso y dice, esto pasa muy común de pronto en clases, en las aulas, ¿verdad? Donde entra el maestro y el aula está hecho un alboroto. Claro, el maestro primero controla la situación general, pero después indaga. A ver, ¿quién empezó todo esto? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a delatar? ¿Quién está dispuesto a decir, ¿y el de al lado? El riesgo que se corre, no solamente por quedar bien con el maestro, sino tirarse de enemigo ¿a quién? Al compañero. Con él estarás todo el tiempo sentado. Te hará bullying todo el año si lo delatas. Mi amado, es importante considerar, mi amado, que la situación a la que se estaban confrontando en este nuevo rehacer del templo, amado, era gravísima. Sin orden, sin permisos, y lo que es peor, estaban demandando de quién había venido la orden, sí, de manera interna. ¿Quién fue el que se opuso? Es decir, ¿quién está resistiendo a la orden? Quiero nombres, mi amado. Ahora, aquí hay algo especial, porque yo creo que cada cosa en la Biblia debe de ser tomada de una manera muy, pero muy tinosa y también muy profunda. Mi amado, hay situaciones en la vida que por más que tú, queriendo sobrellevarlas, queriendo en Dios mantener hasta el último, hay mucha gente que, mi amado, trata de sostener una relación o algo en el campo propiamente de nuestro cotidiano vivir, quiere mantenerlo hasta el último, sin tratar de dar o hacer, mi amado, daño a los demás. Pero ¿sabes qué, mi amado? La Biblia también nos hace ver que en la vida cristiana, mi amado, así como existen muchas aperturas, mucha bendición de manera general, también existen muchísimas complicaciones. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, lo dijo de manera muy abierta. Pero cuando Jesús dijo que se levantaría el papá contra el hijo y el hijo contra el padre, ya la cosa cambia. Porque se reduce, mi amado, ese gran conglomerado a gente que está a mi lado. A gente, mi amado, que con la que yo me rozo y tengo que por fuerza, mi amado, lidiar todos los días. Una cosa es tener un conflicto, un problema, un desazón de pronto con un transeúnte, porque de pronto va pasando por tu vereda, va comiendo un guineo y la cáscara te la tira ahí, en tu vereda. Tú sales de pronto y justo estás asomado en la ventana, sudando, diciendo en tu interior, quedó bien limpio. Pasa el transeúnte, te tira la cáscara. ¡Ay, señor! Se le cayó algo. ¿Qué se le cayó? ¿La billetera? No, la cáscara. Y él dirá, ¿qué? Pero aquí, pues Puerto Limpio, pues la va a la verde. Urbaceo la va a recoger. No, ¿qué Urbaceo? Aquí lo barrí yo. Y el conflicto, mi amado, puede nacer. Pero de la misma forma en que aparece, él, no moleste, y él se va de largo. Y tú te quedas, ¿verdad? Quedas lleno del Espíritu Santo. Ay, señores. Entonces, ¿no? Y ahí tú, mi amado, si este puerco y sales y agarras, limpias y pero posiblemente nunca más lo vuelvas a ver. Pero si el que te tira la cáscara de guineo es el familiar de tu casa, que luego de que te has sacado el aire siempre hace lo mismo, tira la media por un lado, la media por el otro, la correa por otro lado, el interior lo hace dar vuelta como helicóptero, lo lanza a donde caiga. Y tú dices la misma cantaleta todos los días. La cosa cambia, hermano. Los problemas internos son muy diferentes a los problemas que están allá afuera. Ahora, si llevamos esto al plano espiritual, la situación sí se pone candente. Porque hay mucha gente que desde el mismo hogar te resiste
cuando se trata de las cosas espirituales. Que otra vez vas al templo, que algo con el pastor has de tener, de seguro. Ya voy a coger ese sinvergüenza. Algo has de tener allí. Lleva el colchón. De una vez quédate a dormir. Lleva la ropa. Si vienes con candado te vas a encontrar. Ahora, la oposición es constante. Un padre a veces se resiste. Yo he escuchado a padres decir, yo prefiero ver a mi hijo en la esquina, pero no en la iglesia. Así que déjelo. No lo moleste. No sé por qué es que usted tanto molesta. Mi amado, si nosotros molestamos, entre comillas, no es para buscar tu mal. Amén. Creo yo, mi amado, que si algo de Dios hay en nosotros y venida la gracia hacia nuestras vidas, el fin de esa gracia es compartirla. El fin de esa gracia es ponerla al servicio de los demás. Mal estaría, mi amado, en que alguien que se preocupa por tu crecimiento espiritual reciba, mi amado, como pago oposición. Y le piden los nombres. Deme nombres, dijo él. Quiero nombres. Versículo 4. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¡Wow! La gente adentro dijo, ¿y? ¿Quién le hace apuntar? ¿Quién le da los datos a este varón? Verso 5. Aquí, mi amado, y créeme, esto tú tienes que en fe, solo en fe poderlo ver. Cuando tú haces o te dispones a hacer lo que de Dios se requiere, mi amado, Dios no se olvida de sus hijos. Amén. Mira, si tú estás dispuesto a correr riesgos, Dios más. ¿Sí? Insisto, si tú estás dispuesto a correr por Él riesgos, Él lo hará más todavía. Y lo hará por ti. Porque ve tu disposición. Porque sabe, mi amado hermano, que Dios, mi amado, Él sabe que Dios no se queda de brazos cruzados cuando ve a un hijo, mi amado, con todo su corazón tratar de buscarle, tratar de, mi amado, de crecer espiritualmente. No en vano la Biblia nos enseña, y esto yo trillo mucho desde el altar, que Dios honra a los que le honran también. Y Dios se mueve. En el verso 5 dice la Biblia, mas los ojos, ojo con esto, ojo con el ojo, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Y me salen estos personajes. ¿Quiénes son los ancianos? Tengo un dato no solo histórico, sino también un dato bíblico muy fuerte respecto de esto. Mira que la oposición, yo sé que Tacnay no tenía de pronto en su corazón el querer hacer problema, pero igual, él era el responsable civil, militar, político de la región. Y quiera o no, tenía que hacer su trabajo. Imagínate que te venga a clausurar una despensa, tu tienda, si acaso la tienes. Sí, un varón del SRI, pero cristiano. Y tú también estás con la alabanza dentro. A todo volumen. Estás de pronto con la de Danilo Montero ahí. Sí, estás, mi amado, ahí cantando alabanza y viene. Buenas, Dios le bendiga, te dice. Y dice, Dios le bendiga, hermano, bendiciones. ¿En qué le puedo decir? ¿Qué le doy? ¿Qué le brindo? Papeles. No compré el periódico, le dice usted. No, esos papeles no. Permiso de funcionamiento. Si quiero, el recibo de pago. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Este negocio necesita estar legalmente, ¿sí?, constituido o aprobado, ¿sí?, o con el permiso de funcionamiento. Uy, hermano, me cogió. Es que justo ahorita iba a salir para allá. El típico cuento. Como cuando le van a cortar la luz. Justo ahorita voy a pagar. Dado, así el que de pronto te solicite esto, sea cristiano, él tiene que cumplir su trabajo. ¿Verdad? Ahora, ¿con qué corazón tú lo podrías asumir? Es otra cosa. Dirías, ese cristiano no tiene misericordia, porque somos número uno para verle a nuestro favor, ¿sí?, cuestionando lo demás solo para que, ¿sí?, nuestra negligencia quede revestida de
de pronto allí de temeridad de Dios, mi amado. Y eso, créame, Dios, mi amado, Dios no puede ser burlado en ese sentido. Mi amado, cualquiera te podría clausurar, sea cristiano o no, si enviado por alguna institución pública. Mi amado, pero Dios, a estos ancianos, porque ellos promulgaron, ojo, promulgaron, sostuvieron las palabras de Ageo y las palabras también de ¿quién? ¿De quién? Del profeta, sí, Zacarías. Mi amado, la Biblia dice que estos ancianos, sí, ¿cómo surgieron y cómo así tuvieron de Dios, sí, el beneficio? Primer punto, ¿de dónde aparecieron? Estuve haciendo un pequeño estudio respecto de los ancianos, y por primera vez se los ve en protagonismo bíblico en Éxodo capítulo 3, verso 16. Ven rápidamente, mi amado. En Éxodo capítulo 3, verso número 16. Hay que saber esto, mi amado, para poder estimar la profundidad del mensaje que Dios tiene que darnos en esta noche, en esta mañana. Éxodo, sí, capítulo 3, verso número 16. Segundo libro de la Biblia. ¿Lo encontró? Cuando el Señor, mi amado, ¿sí?, tiene un encuentro con un individuo llamado Moisés, ¿sí?, que usted creo que reconoce esa historia por doquier. Llamado Moisés, una vez captado, ¿sí?, por el fuego manifestado en una zarza y Dios desde allí hablándole, comunicándole en esencia el propósito de esa aparición, el cual era, sí, invitarlo a que vaya a Egipto para libertar, mi amado, a más de 2 millones de personas. Sí, ahí el Señor, entre las muchas disposiciones, versículo número 16, le dice esta consigna. ¿Cuál? Ve, le dice allí, ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Hasta ahí la referencia en ese pasaje. Por primera vez, mi amado, Dios pone o concentra su mirada o su atención en los ancianos de Israel. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿O por qué lo hace? ¿Qué rol juegan estos ancianos? Mira, cuando yo voy, solo como para una referencia externa, cuando voy al libro de Job, capítulo número 12, verso 12, Job, libro de Job, 12, antes de los Salmos, dice el texto al margen, en los ancianos, por lo menos ese es el concepto de Dios, Job 12, dice, en los ancianos está la ciencia. Y en la larga edad, hablando por la experiencia, dice que también se encuentra la inteligencia. Es decir, que Dios no necesariamente, llamado, absorbe el todo del peso, si cuando quiere respaldar su palabra en medio de los hombres. Dios también delega, por decirlo de esta forma, parte de ese trabajo, ¿sí?, delega a personas que Él, hablando de Dios, estima conveniente delegar. Amén. Y en el concepto divino, ¿quiénes son ellos? Los ancianos. ¿Por qué causa? Job 12 lo dice. En ellos, ¿qué reposa? La ciencia. Está la ciencia, es decir, el conocimiento. Pero también dice que también en medio de ellos, por su edad, alcanzan la inteligencia, que un sinónimo muy bueno sería sabiduría. Ciencia pueden tenerlos todos, pero la aplicación de esa ciencia, eso ya es otra cosa. Mucha gente puede saber mucho y digo, a ver, hágalo. Ay, no sé, práctica no tengo. Mi amado, esos ancianos no solamente eran considerados por edad, por canas, sino que habían reglamentaciones para ellos. Por ejemplo, mi amado, cuando voy a Éxodo capítulo 24, ya el pueblo libre, Dios, mi amado, hace que de los ancianos se tome en consideración, si diríamos, requisitos específicos. Dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, si en su primer versículo, mira, si Moisés hubiera llegando a Israel, si por primera vez,
cuando estaban en la tierra de Gosén, allá en Egipto, le hubiera dicho, a ver, Dios ha ordenado que se convoquen o de pronto se congreguen, si delante de mí, los ancianos de Israel. ¿Tú sabes cuántos ancianos hubieran existido? ¿Ah? ¿Sabes cuántos ancianos? No, miles hubieran ido. Miles de ancianos. Pero no, la idea estaba normada. Ya que la misma palabra en Éxodo 24, verso 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón y Nadab y Abiud, hijos de Aarón. Y ahí, 70 de los ancianos de Israel. Dios normó esto. Normó y dijo, no, para que en Israel haya una especie de, de congreso, una especie de asamblea, llamado, solamente deben de serlo 70 ancianos. O sea, se normó de entre todos los ancianos de Israel a 70 de ellos, los más sabios, los más entendidos y los más experimentados. Ojo, esta reglamentación de Éxodo 24, mi amado, quedó remarcada hasta los tiempos de Jesús. Hasta los tiempos de Jesús. Hay un dato adicional a esto que está en Ezequiel. Mira, ya que ya ha pasado el tiempo, un profeta del exilio. En Ezequiel capítulo 8, verso número 11, mira lo que el Espíritu de Dios dice allí. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 8, si lees del verso 10 al 11, dice el Señor, hablándole al profeta Ezequiel, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, es decir, es un hueco. He aquí que encontró, luego de hacer un huequito ahí, una puerta, dice allí. Verso 9. Sí, el verso 8 le dice. Me dijo luego, entra y ve las maldades, sí, o las malvadas abominaciones que dice que estos hacen allí. Entré pues y miré, verso 10, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban, dice allí, pintados en la pared por todo alrededor, como que se hubieran hecho un salón de exhibición de cuadros. Y verso 11, y delante de ellos, mira quiénes estaban. ¿Lo lee? 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Claro, estaban ahí, pero en una posición totalmente adversa a la voluntad de Dios, porque estaban, ¿qué cosa? Adorando a esos ídolos o a esas imágenes. Dice el Señor, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno, dice ahí, con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Sinónimo de ¿qué? De adoración o de rendición de culto a esas imágenes. Pero lo curioso es, llamado, lo que narra o lo que se hace saber de ese texto, que los mismos 70 ancianos que eran considerados élite de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, ahora estaban todos prostituidos por la adoración a ídolos paganos. Esa fue, a la verdad, entre muchas otras cosas, las razones por las cuales Dios mandó a destruir el templo y mandó, obviamente, a exiliar a toda una nación. Dicho o dado estos datos, estos ancianos, mi amado, estaban en número de 70 en este tiempo. Ellos eran los que habían avalado, juntamente con sus líderes, el cual era el sumo sacerdote, ¿quién? Tomando la lección. Ya, estos son enseñanzas pasadas. ¿Quién era? Vamos. ¿Qué pasó, hermano? Nos vamos otra vez al kinder. ¿Quién era el sumo sacerdote? Con J. ¿Ah? Jesúa. ¿Y quién era el líder político de ese entonces? Zorobabel. Sí, Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, pusieron la pauta del liderazgo, pero los ancianos, mi amado, manejaban prácticamente todo lo que se hacía dentro ya, ¿sí? de la ciudadanía. Eran los ancianos. A ellos, mi amado, sobre ellos, ahora aprendida la lección luego del exilio, hermano, la Biblia dice que sobre ellos Dios puso sus ojos. Dios puso sus ojos. ¿Qué implica poner los ojos? Sobre ellos
Sí, obviamente ya vimos Job 12:12, pero ¿qué implicaba eso? Dice la Biblia, amado, acompáñame a la escritura, porque sí quisiera ver algo adicional respecto de esto. En el libro de los Salmos, capítulo número 34, ven conmigo. Libro de los Salmos, en el capítulo número 34, cuando Dios pone o deposita su mirada sobre alguien, es porque representa esto. Dice el Señor, ¿lo tiene? Versículo número 15. Verso número 15. Dice el Espíritu de Dios, los ojos, cuando los ojos de Jehová se posan para alguien, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y aún más, ¿qué implica eso de que Dios te esté mirando? ¿Qué es lo que implica? Mira, dice, y están, ¿qué cosa? Atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué implica todo esto en la aplicación de Esdras capítulo 5, verso número 4, mi amado, 5:5? ¿Qué implica eso? Que cuando los ancianos, mi amado, tuvieron conocimiento de que estaba ahí Tatnai y juntamente con su escribano, amado, esa gente se puso a orar. Yo no sé, mi amado, pero si yo hubiera estado en medio de los 70 ancianos, yo inmediatamente hubiera dicho, Señor, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por orden tuya y de dos de tus profetas, Ageo y Zacarías. Si algo vas a hacer, hazlo ahora, que tú lo estamos necesitando. ¿Verdad? Y los ancianos tuvieron que dar la cara. Ellos tuvieron que salir en comisión, los 70. Dijeron, ¿quiénes son estos que han dado la orden? Y dijeron, ahí están, son los ancianos. Aquí en el verso 5 todavía no se ve qué fue lo que hicieron. Pero, ¿cómo así estos ancianos obtuvieron de Dios tanto favor que no les ordenaron que paren? Esto se ve con mucho detenimiento, mi amado, con mucho detenimiento, desde el versículo número, si ven conmigo por favor, sí, el mismo libro de Esdras, capítulo número 5, verso 9 en adelante. Sí. Esta es una conversación ya de resultado, no hecha en el momento, sino a través de un informe, pero está lo que dijeron los ancianos. Entonces, dice el verso 9, hablando de Tatnai haciendo un informe para el rey, para Darío, dice, preguntamos a los ancianos diciéndole, así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Recuerda que a Dios puso ¿qué cosa en ellos? Gracia. Verso 11, y nos respondieron, sí, diciendo así. Mira lo que responden estos ancianos. Nosotros somos, ¿qué cosa dice? ¿Qué dijeron? Nosotros somos los líderes, acá nosotros mandamos y se hace lo que nosotros ordenamos. No, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Hablando de quién? De Salomón en su debido momento. Verso 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios sea, ¿qué cosa? Reedificada. Me adelanto un poquito. Sí, versículo número 16. Entonces, Sesbazar, que ¿quién es Sesbazar? El encargado que envió, ¿quién? Ciro, el rey de Persia,
para que pusiese todo el dinero, todos los recursos para levantar la casa de Dios. Y eso ya se lo estudió en los primeros capítulos de Esdras. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Mi amado, esas palabras dijeron los ancianos. Mi querido hermano, cuando ellos presentaron defensa de lo que estaban realizando, como lo dice la Biblia, Tatnai, mi amado, no movió un dedo. Tatnai no dijo, no, paren esto y que esto quede suspenso hasta que decida el rey. El rey, hablando del rey Darío. Dios puso gracia. Dios se movió en favor. Dios hizo misericordia. Y las palabras que ellos dijeron para Tatnai en el momento fueron, mi amado hermano, sí, recibidas de buena manera. No digo con esto que cuando tú te dispones a buscar de Dios y hay oposición, vayas a obtener el mismo resultado. Ahora, si obtienes resultados beneficiosos por tu búsqueda, aún pese a que tu papá se te opone, aunque tu esposo de pronto te restringe, aunque tus abuelos te digan que no, mi amado, si recibes de parte de Dios oposición y Dios pone gracia y te dice ya está bien, pero anda, pero ven temprano, alza las manos a Dios y dile gracias, Señor. Gracias porque has puesto de tu favor en mí. Y pese a que a ellos no les gusta que venga a la iglesia o no les gusta que yo sirva, igual ellos me lo toleran y sé que eres tú. Está bien, ahí levantas tus manos y dale gloria a Dios. Pero si te dicen no vas y vas y te me sales en este momento, que puede ser también otro tipo de resultado, mi amado, te lo digo con mucha claridad, aprende a sufrir el oprobio. Sufre, mi amado, ¿sí?, el traspié que se te ha levantado. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque en Cristo los que quieren identificarse con Él deben padecer también persecución. Forma parte, ¿sí?, diríamos así, del riesgo de ser cristiano. Si alguien te dice, ¿cierto que te has hecho hermano, varón? Sí, y con mucha honra. Ñañito, ya usted ya no lo voy a invitar. ¿Ves? Nada, pues ahora. Y justo que vienen los 15 de mi hija, y usted iba a ser hasta el padrino. Usted iba a romper el baile, hermano. Y posiblemente te saquen de la lista. O te borren o te pongan dislike en lo que comentas. Porque cuando los otros ponen mujeres desnudas, ponen comentarios sueces, tú le mandas la imagen de Jesús con un mensaje bíblico. Y dice, no, pues hermano, a mí no me mandes esas cosas. Vas tú mismo a sentir cómo tu vínculo, tu entorno social, tú vas a sentir eso. Vas a ver cómo se achica. Antes todo el mundo, mi amado, compartía contigo. Pero desde que promulgas la fe cristiana, tu entorno comienza a cerrarte puertas. No necesariamente el hecho de venir al Señor y hacer lo que a Él le agrada, te pueden abrir todas las puertas. A veces Dios mismo permite que todas te las cierren en tus narices. ¿Por qué? Porque Dios quiere, mi amado, que aprendas a confiar primeramente solo en Él. Solo en Él. Estos ancianos, mi amado, son de sacarse el sombrero. Cuando vuelvo a Esdras 5, verso 5, ¿sí?, Dios no se equivoca al hacernos saber lo que había ocurrido. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Quién escribió esa carta? ¿Quién crees que estaba ahí haciendo la carta? Acogiendo todos los apuntes. ¿Quién? Setar-Boznai. Él era el encargado de, con punto y coma,
sí, dar a saber todas las cosas que estaban aconteciendo en Jerusalén. Mi amado, Dios puso gracia. Su favor, mi amado, siempre estará sobre los que se disponen a hacer su voluntad. Pero insisto, si hay oposición, no te niegues, ojo, no te niegues, mi amado, a pasar por tales experiencias. Forma parte de la vida cristiana. Yo he escuchado a más de uno decir, pastor, sí, a más de uno decir, de los dos lados, he venido a Cristo, oiga, y cómo el Señor cambió mi hogar, ahora hay paz, ya nadie insulta, hermano, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho, créame que mi vida ha cambiado para bien, y yo le digo, gloria a Dios, agradézcaselo al Señor, pero también he escuchado la contraparte. Hermano, yo no sé qué está pasando en casa, todo se ha levantado contra mí, mi propio perro me muerde, en mi trabajo ya hasta me quieren votar. Mi madre me ha dicho que ya no le hable, que he negado la tradición, he negado, sí, la religión que la que siempre he profesado. Claro, toda mi familia se ha hecho mi enemiga. Mi amado, no te rehúses. Sufre el oprobio, porque al hacerlo estás participando de los padecimientos de Cristo. Y así como participas de las penas, también vas a participar de la gloria venidera, que en Dios hay, mi amado, promesa de poderla recibir. Mi amado, ¿quieres tener esa gracia en tu corazón? Por eso en esta mañana se ha titulado el tema, sí, oposición, pero con gracia, y con mucha gracia. Cuando yo voy, mi amado, y acompáñame por favor, en el libro de los Proverbios, capítulo 3, ya terminamos. Capítulo 3, verso 1, dice el Espíritu Santo, ¿cuántos quieren la gracia de Dios? Amén, ¿verdad? Claro, pero hermano, estudiar esto y no saber cómo yo también recibirla, cómo yo también aprovecharla, sería inaudito salir de este lugar con semejante duda. Dice el Espíritu de Dios, hijo mío, ¿cuántos son sus hijos acá? Hijos míos, no se olviden de mi ley. Vamos a hacerla personal. No se olviden de mi ley, es decir, no se olviden de mi palabra. 2, y tu corazón guarde, y esto no significa memorizar estrictamente, aparte de ello, guarden mis mandamientos. Es decir, sí, es verdad, memorícenlo, pero ¿para qué? Para ponerlos por obra, obviamente. Dice, guarden mis mandamientos. Mira los beneficios, mira los beneficios. ¿Qué traerá con ello, mi amado, esta demanda? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mira los beneficios de Dios. Largura de días, años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué político te ofrece eso? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalos en tu cuello. Eso significa, mira, que por doquiera que vayas, si alguien te oye, siempre oirá de ti, ¿qué cosa? Algo que contar de Dios. Atarlas a tu cuello no es andar repitiendo versículos bíblicos como loco por la calle. Atarlas a tu cuello, mi amado, es siempre tener una palabra tinosa para una necesidad. Amén. Cuidado, te mal enfocas en la escritura. Dice, átalas a tu cuello. Escríbelas, ¿en dónde? Dice aquí, en la tabla de ¿qué? De tu corazón. Y ahí, mira el resultado final. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y oh sorpresa, también delante de ¿quiénes dice? Y también de los hombres. Pero sabes que esto último tiene un efecto progresivo. En Dios de manera inmediata, pero en los hombres será en función de tu estilo de vida que vayas adaptando. Una vez que tú adoptes una vida cristiana, mi amado, diríamos sabia, prudente, madura, la gente irá viendo en ti cómo vas cambiando.
Y cuando alguien, mi amado, hable de ti a tus espaldas, dirá, fulano ya no es el mismo. Y a tus espaldas. Sí, es verdad, no comparto su fe, pero lo ha hecho una mejor persona. Lo ha hecho más gentil, más educado. Mi amado, yo creo que la palabra, o yo creo que la vida cristiana viene, mi amado, a exaltar en el hombre, sí, los valores que éste tiene. Y en los que no tiene, viene a ponerlos. Y en los que no posee nada, viene a transformar. Pero algo, mi amado, debe cambiar en tu vida. Porque esa gracia no se tiene que limitar solo para el de arriba. Esa gracia tiene que trascender al entorno en el que usted vive. Eso dice el Señor. Hallarás gracia, buena opinión ante los ojos de Dios, pero también de los hombres. ¿Se acuerda usted de las palabras de Jesús respecto de cómo iba creciendo? Jesús, mi amado, crecía en estatura, en gracia, delante de Dios y de los hombres también. Es el mismo texto que se aplicó. La pregunta es, ¿y cómo así lo hizo? ¿Qué hizo para lograrlo? Aquí está. ¿Qué cosa está? No te olvides de su ley. Tu corazón disponlo para guardar los mandamientos del Señor. ¿Qué más dice el Señor? No se aparte de ti misericordia, no se aparte de ti la verdad. Átalas, escríbelas, grábalas en tu vida y el resultado será vivir una vida, mi amado hermano, agradable a la vista de Dios. Si quieres eso, sigue el consejo y Dios te bendecirá largamente para gloria suya. Aleluya. A Dios, honor, gloria y alabanza.